Pasa a vosotros, hermanos. Pónganse cómodos, vamos a escudriñar la palabra del Eterno el día de hoy, hermanos. Hoy en los cuadernos de la escuela sabática, hermanos, se han estado hablando de diferentes tipos de violencia, ¿verdad, hermanos? Y hoy tocó la violencia intrafamiliar. Nuestro hermano que la expuso dice, pues no se daban estos temas hasta que los hermanos se dieron cuenta que aún en la iglesia de Dios, están pasando esa clase de acontecimientos, ¿verdad, hermanos? Entonces, por eso nuestro Dios a través de su palabra nos hace una petición, hermanos. Primeramente vamos a ir a Proverbios capítulo 22, en sus versículos 24 y 25, hermanos. Ustedes me dicen cuando estén listos, yo voy a leerlo, ustedes me van siguiendo con su vista, hermanos. ¿Ya estamos? Dice la palabra del Eterno así: no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Es un consejo que nuestro Dios nos da, ¿verdad? Dice, mira, no te entremetas con el iracundo, ni te juntes mucho con el hombre de enojos, porque ¿qué va a pasar, hermanos? Dice, no sea que vayas a aprender a hacer de la misma manera. Y entonces viene la recomendación de nuestro Dios hacia todos nosotros en Proverbios 22:6, hermanos. Todos saben ese texto, ¿ah? Sí, a ver, díganmelo por favor. Instruye al niño en su camino, en su carrera, ¿verdad? Bien, así dice, hermanos. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Quién es el que nos está haciendo esa petición, hermanos? Nuestro Dios nos está haciendo esa petición, ¿a quién? A nosotros, que instruyamos a nuestros niños, ¿verdad? Y si yo les preguntara, ¿sí lo están instruyendo o sí lo estamos instruyendo, hermanos? ¿Cuál sería nuestra respuesta? A veces sí, a veces no, dice mi hermano, ¿verdad? ¿Cómo nuestro Dios nos pone el ejemplo de cómo instruir a un hijo o no? ¿Sí? Cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, hermanos, ¿qué dijo? Esta doctrina que yo traigo no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Qué es lo que estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo en pocas palabras? Esta enseñanza que yo traigo, o esta forma de pensar y de actuar, no es de mí, es del Padre que me enseñó. ¿Y qué es lo que le enseñó nuestro Dios, hermanos? A nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Creador nos dice que Él vino sujeto ¿a qué? A la ley, para empezar. Le enseñó a nuestro Señor Jesucristo que tenía que cumplir los mandamientos del Eterno, ¿verdad que sí? De ahí en la Escritura dice que Él acudía sábado tras sábado a instruirse, ¿verdad? Conforme a su costumbre. Bueno, eso es para empezar. Después en la palabra, seguimos leyendo la palabra de Dios y dice que Él se hizo presente en las fiestas, ¿verdad? Nuestro Dios lo instruyó para que guardase las fiestas a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Sí. Y después podemos ver que guardaba la ley de alimentación, ¿verdad, hermanos? ¿O no? Sí, hermanos. Entonces, hacía todo lo que el Padre le había enseñado, hermanos. Y sin lugar a dudas nosotros también de esa manera estamos enseñando a nuestros hijos el día de hoy, ¿verdad? ¿Por qué están nuestros niños pequeñitos aquí? Porque nosotros como padres tenemos la responsabilidad de traerlos a este lugar, de irlos instruyendo en la palabra de nuestro Dios, hermanos, para que cuando sean grandes, ¿qué va a pasar, hermanos? No se aparte de ella, sino que la observe como nuestro Señor Jesucristo la observó. Por eso nuestro Dios dice, he ahí mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. ¿Por qué estaba contento nuestro Dios con nuestro Señor Jesucristo, hermanos? Porque era obediente. ¿Dónde dice que era obediente, hermanos?
¿No se acuerdan? Filipenses capítulo 2, versículo 6, hermanos. Dice que nuestro Señor Jesucristo era obediente, hermanos. Y hasta el último día de su vida, hermanos, nuestro Señor Jesucristo fue obediente. ¿Cómo dice, hermanos? Filipenses 2, del 6 al 8, hermanos. Sigue adelante, hermano. Amén. ¿Qué dice la palabra de nuestro Dios, hermanos? Que nuestro Señor Jesucristo fue obediente y mostró la humildad ¿a quién? A su Creador, al Padre, hermanos. Y dice que murió y fue hasta la muerte. ¿Y muerte de qué, hermanos? De cruz. Nuestro Dios, fíjense cómo lo instruyó también a nuestro Señor Jesucristo, que mostró una humildad tan grande, que dice que murió y murió en una cruenta cruz, ¿verdad? Pero nuestro Dios, hermanos, no tan solo le enseñó mandamientos, estatutos y leyes, sino también le enseñó la humildad, que es lo que nosotros tenemos que enseñarle a quién, hermanos, a nuestros hijos, ¿verdad? No basta con traerlos el sábado y que ya cumplieron y decirles ya todo, no, hermanos, sino que nuestro Dios nos marca la forma de cómo nosotros vamos a instruir a nuestros hijos, como Él instruyó a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice, estaba yo escuchando, hermanos, y les voy a decir algo. Yo me voy a poner como un ejemplo, hermanos, porque a ustedes saben que yo estoy enfermo. Hace 2 semanas yo iba con toda la ilusión y bien positivo a recibir buenas noticias. Dije, pues no me siento ya nada de aquí un tumor, no siento nada. Pues yo entonces digo, ya me sané, ¿no? El cáncer se fue. Y llegué al doctor y ahí me tuvieron como 1 hora y después ya me dicen, ¿sabes qué? Todavía tienes un poquito. Ya es mínimo, pero tienes. Hermanos, yo en ese momento no me molesté, sino que me sentí un poco frustrado y le dije al doctor, es que yo ya no aguanto más estas quimioterapias que me están dando, me va a matar más la medicina que la enfermedad. Sí me frustró un poco, hermanos, y le dije, dame un momento de reflexión, y él me dijo, mira, no hay nada que reflexionar, tú tienes todavía la enfermedad y tu vida corre peligro, porque esta enfermedad ahorita ya está pequeñita, se está yendo, hermano, pero si tú te descuidas, este cáncer va a volver a hacerse más fuerte, más agresivo, y vas a morir más rápido. Entonces no tienes opción, tienes que tomar una decisión. ¿Quieres curarte? Y yo le dije, sí. Dice, pues entonces tienes que animarte, tienes que echarle ganas para que puedas seguir tomando esas quimioterapias. ¿Tenía opción, hermanos? No. Yo dije, ¿sabes qué? Pues voy a recibir la medicina, que me la sigan administrando, porque yo confío en Dios y que Él ha puesto todos los medios para que hasta el día de hoy me mantenga con vida, porque miren, estoy vivo, hermanos, todavía, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hablo estas cosas, hermanos? Si se dan cuenta, ahí yo puse Dios y el hombre. Yo le estoy mostrando la forma en que Dios nos va instruyendo en su palabra y cómo nuestro Dios nos pone el ejemplo de cómo Él instruyó a su amado Hijo Jesús. Y Jesús dice, miren, ejemplos dejo, ejemplos doy, para que así como yo hago, ustedes también hagáis. Entonces, ¿qué quiere decir con eso, hermanos? ¿Que obedecer a nuestro Dios nos cuesta trabajo? No nos tiene que costar trabajo, pero tristemente a veces así es, hermanos. Yo escuchaba muy alegre la alabanza que decía, en este lugar me siento feliz, y me acordé
hasta que viene el hermano que no me cae bien. Y digo, ¿verdad? Me sentía feliz, pero después ya no me siento feliz. Se acabó la felicidad. Porque a mi lado está el hermano que, híjole, no lo puedo ni ver. ¿Verdad? ¿Por qué acontece esa situación de entre nosotros, hermanos? ¿Saben por qué, hermanos? Porque tristemente muchas veces los padres nos vamos equivocando en instruir a nuestros hijos, hermanos. Y les voy a decir por qué. Primera de Corintios 11:16 es el objetivo que nosotros tenemos que alcanzar, pero por la carnalidad nos cuesta, ¿qué, hermanos? Mucho trabajo hacerlo, hermanos. Porque como a mí me aconteció que a pesar de que esta enfermedad ya es pequeñita, hermanos, sigue estando en mi cuerpo y estoy a un paso de la vida y de la muerte, se puede decir. También cuando los sentimientos contrarios a la voluntad de Dios van anidándose en nuestro corazón, hermanos, es como esta enfermedad. No podemos descuidarnos, porque esos sentimientos, ¿qué va a pasar, hermanos? ¿Nos van a qué? Nos van a matar, hermanos. Nos van a matar, porque alguien cuando ya está un poco, bueno, ahorita voy a seguir con el tema, pero vamos a ir ahí, hermanos. Primera de Corintios 11:16, ¿cómo dice? Con todo esto, si alguno parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias, ¿de quién? De Dios. Esa tendría que ser la costumbre que nosotros tendríamos que tener, no ser contenciosos, hermanos. Por eso, cuando yo di los textos en Proverbios 24 y 25, dice, mira, no te juntes con el hombre que airado, el hombre molesto, porque tarde o temprano te vas a hacer o vas a aprender como él, hermanos. Pero fíjense algo muy importante. Nuestro Señor Jesucristo fue instruido por nuestro Dios. Ya les enseñé, hermanos, la humildad. Nuestro Dios lo enseñó a ser humilde. Pero también, hermanos, la compasión. 9:36 de Mateo, hermanos, ¿cómo dice? También le enseñó ese otro hermoso sentimiento. Hermanos, nuestro Dios a todos los seres humanos nos ha dado un sentimientos hermosos. Solamente que tenemos que sacarlos. ¿Sí diga, hermana? Amén. ¿Qué dice ahí la palabra, hermanos? Dice que vio una gran multitud de gente que ¿qué necesitaba, hermanos? Dice que estaban como ovejas que no tienen pastor. En pocas palabras, eran como unas ovejas que estaban descuidadas, ¿no? Descarriadas, hermanos. Pero entonces nuestro Señor Jesucristo tuvo compasión. Es otro atributo que tiene, hermanos. ¿Y quién le enseñó eso, hermanos? Nuestro Dios. Nuestro Dios enseñó a nuestro Señor Jesucristo a ser compasivo. Me hicieron una pregunta apenas, me dicen, si alguien viene y me pide perdón por algo que me hizo, ¿qué debo hacer yo? Y le dije, pues perdonar, hermano. Tenemos que perdonar. Dice, y si yo le pido perdón y él no me quiere perdonar, ¿qué hago? Déjaselo a Dios. Tú ya cumpliste con lo que Dios te enseña, ir y pedir perdón. Si la persona no te quiere perdonar, es su problema ya de él, con Dios. Porque dice ahí, hermanos, que había un rey que estaba sentenciando a una persona que le debía 10,000 denarios. Y entonces pide clemencia y el rey, ¿qué hace, hermanos? Lo perdona. Pero saliendo afuera dice que encontró a uno que le debía 100. ¿Y qué hizo, hermanos? Dice, págame mi dinero. ¿Y qué le dijo la otra persona?
ten compasión de mí, no tengo con qué pagarte. Y dice que lo llevó ante el juez, hermanos, ante el juez, y lo llevaron, ¿qué? Preso, hermanos. Y dicen que entonces los siervos del rey fueron y le avisaron al rey lo que había hecho este hombre. ¿Y qué hizo el rey, hermanos? Se puso contento, ¿verdad? Dice, no, tráigalo otra vez. Y entonces le dio un correctivo disciplinario, hermanos. ¿Por qué? Porque también nuestro Dios nos enseña la compasión, la misericordia. Por eso decía, ustedes que diezman el eneldo y todas las cosas diezman, dice, pero se han olvidado de lo más grande, que es la misericordia, ¿verdad? Entonces, también un acto hermoso, hermanos, que nuestro Dios nos muestra a través de la Escritura. No vamos a ir a la cita bíblica, pero dice en San Juan capítulo 3, versículo 16. Yo creo que ese texto es el que toda la iglesia lo sabemos, ¿verdad, hermanos? Dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas obtenga la vida eterna. Fíjense qué palabra tan hermosa. Dice ahí, hermanos, una reflexión, dice, nada es tan peligroso como un buen consejo acompañado de un mal ejemplo, hermanos. Nuestro Dios mostró su amor hacia toda la humanidad, no importando, hermanos, que lo ofendieran, no importando que desobedecieran a su palabra, sino que Él proveyó a su Hijo para que todo aquel que llegara al arrepentimiento, para que todo aquel que llegara al razonamiento y dijera, pues sí, estoy mal, ¿verdad? Y pido perdón, fuera perdonado, hermanos. Fíjense, hermanos, el amor tan grande que nuestro Dios nos muestra. Y nuestro Dios dice que nosotros también tenemos que hacer como Él hizo, hermanos. Por eso podemos ver en nuestro Señor Jesucristo la instrucción y la enseñanza de nuestro Dios. Vamos a ver otro acto sublime, hermanos. Yo les decía eso del canto, hermanos, por lo que dice ahí en San Mateo 21:12, hermanos. Vamos a ir rápidamente. ¿Por qué tenemos que reflexionar, hermanos? Hay una alabanza que dice, cuando Cristo venga a su iglesia, Él no quiere hallar sin ira y sin contienda para poder el reino alcanzar, así dice más o menos, ¿verdad? Fíjense, hermanos, el celo de nuestro Señor Jesucristo por encauzarnos a hacer el bien. Bien, vamos a ir, hermanos. San Mateo 21:12, ¿cómo dice, hermanos? Amén. ¿Qué es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando vio eso, hermanos? ¿Cuál fue la reacción? Dice, oigan, esta casa es una casa de oración y ustedes la han convertido ¿en qué? En cueva de ladrones. ¿Por qué digo esto y por qué pongo este ejemplo, hermanos? La alabanza ya dije, ¿verdad? Hasta que viene el hermano y ya no me siento muy contento. Pero ¿qué pasara si nuestro Señor Jesucristo viniera y nos encontrara en contiendas? ¿Qué iba a decir? No iba a decir esto, iba a decir, mi casa, casa de oración, y ustedes la han convertido en casa de contienda. ¿Y cómo nos iba a maltratar nuestro Señor Jesucristo? Nos iba a ir muy mal, hermanos, porque Él proveyó esta casa, ¿para qué, hermanos? Para que fuera una casa de oración, para que en realidad nosotros vengamos aquí, nos sentamos y nos sientamos o sentirnos felices, hermanos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa
como nosotros todavía estamos en la condición y estamos en un proceso que muchas veces tarda. San Pablo decía, yo a ustedes no les doy todavía leche porque es necesario que yo les dé todavía esa clase de alimentos, porque no han trascendido y no pueden comer un alimento sólido porque todavía son carnales, andan en contiendas. Y dice que la iglesia no tiene que tener ese sentido, hermanos. No me gusta esto, no me gusta el otro, no me gusta el hermano fulano, no me gusta cómo predica, no me gusta cómo entona esto, no me gusta cómo está puesto eso, no me gusta nada. Y entonces, hermanos, ¿eso qué va haciendo? Va generando violencia, va generando contienda, va generando desacuerdos, hermanos. En lugar de que vengamos aquí con un corazón dispuesto para servirle a Dios y escuchar su palabra y ponerla por obra, siendo yo el primero, hermanos, porque dice la palabra, tú que predicas, predícate a ti mismo. El ejemplo que por quién tiene que empezar, por nosotros los que predicamos, pero también ustedes, la iglesia no está absuelta, hermanos. Yo he escuchado que luego dicen, pues es que ellos son los obreros. No, hermanos, la palabra de Dios es como una hoz que corta parejo, hermanos, y es para todos. El consejo es para todos. Entonces nuestro Dios nos dice que nosotros debemos instruir a nuestros hijos con una sana doctrina, con unos buenos sentimientos, con unos buenos pensamientos, hermanos. Que nos cuesta trabajo, yo lo sé, hermanos. Pero mire, vamos a ver el ejemplo que nos da nuestro Señor Jesucristo en San Lucas 23, hermanos. Otro ejemplo grande de cómo nuestro Dios instruyó perfectamente a nuestro Señor Jesucristo, y así nos quiere instruir a nosotros, hermanos, ¿verdad? Pero nosotros sí que somos a veces, siendo yo el primero, hermanos, rebelde a la voluntad de Dios, y a veces me cuesta trabajo, hermanos, sujetar mi carnalidad. Capítulo 23, versículo 24. ¿Qué es lo que hizo, hermanos? Pilatos lo sentenció, ¿verdad? Dice, ¿sabes qué? Vas a ir a la muerte. Vas a ir a la muerte, dice. ¿Y por qué iba a ir a la muerte nuestro Señor Jesucristo si no había cometido nada, hermanos? ¿O sí? No, hermanos, pero Él lo hizo ¿por qué? Por amor a nosotros. Y el ejemplo más sublime que nuestro Señor Jesucristo nos da es cuando está en la cruz. Cuando estaba agonizando, ¿qué dice, hermanos? ¿Cuál fue esa palabra que muchas veces a nosotros nos cuesta trabajo llevarla a cabo? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí, hermanos, en esa palabra encierra todo lo que nuestro Dios le había enseñado a su Hijo. La misericordia, la benignidad, la humildad, la tolerancia, el amor. En esa palabra se encierra todo, hermanos. Dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Verdad que es un bonito ejemplo, hermanos? Así deberíamos de enseñar a nuestros hijos, cuando decirles, mira, cuando alguien te haga algo, perdónalo, porque él no sabe lo que está haciendo. Pero ¿qué pasa con nosotros, hermanos? Miren, San Mateo.
Primera de Corintios, vamos a ir primero, hermanos. 2. Primera carta a los Corintios, capítulo 2. Y vamos, hermanos, miren, a mí para que me detectaran si todavía tenía cáncer, me pasaron por una máquina, hermanos. Yo estaba alegre porque ya no me sentía la bolita. Digo, ya no la tengo, qué bueno. Pero al pasar por la máquina, hermanos, ¿qué creen? Pues ahí salió. La palabra de Dios es similar a eso, hermanos. La palabra de Dios nos va examinando a cada uno de nosotros. Y entonces nos tiene que penetrar esa palabra, hermanos. Porque así, cuando uno está enfermo de muerte, hermanos, uno dice, me tengo que preocupar, tengo que tomar mis medicinas, tengo que esforzarme. También, hermanos, si nosotros seguimos con esos sentimientos, créanme, hermanos, que vamos a ser reprobados delante del Eterno, hermanos. Como dice en la primera carta a los Corintios, hermanos, capítulo 2. Voy a leerla. Dice, pero el hombre natural, en otras versiones dice el hombre animal y en otras el hombre carnal, no percibe las cosas que son ¿de quién? Del Espíritu de Dios, porque para él son locura. En otra versión dice, para él son difíciles y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Todos los consejos de nuestro Dios, hermanos, debemos de discernirlos espiritualmente, hermanos. Pero como estamos en la carne, muchas veces nos cuesta ¿qué? Trabajo aceptar que estamos en error, hermanos. ¿Han visto una persona cuando está bien enojada, hermanos, y quiere pelearse con otro y uno lo quiere detener? ¿Qué hace la persona que está bien enojada, hermano? Se cega, ¿verdad? Y ya no ve y ya no mide las consecuencias de sus actos, hermanos. Así también nosotros, cuando sentimos un sentimiento contrario al hermano, pues muy tristemente nada más estamos buscando la oportunidad. ¿Para qué, hermanos? Para implementar lo que se dijo antes, que nuestro Señor Jesucristo dijo, así ya no es, ojo por ojo y diente por diente. Traemos a nuestros hijos aquí los sábados y todo, porque todos lo hacemos. Pero muchas veces, ¿cuál es el consejo del hombre? Vamos a seguir leyendo. Ahora vamos a ir al 15, ¿verdad? En cambio, el espiritual, ¿cómo que hace, hermano? Juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Vamos al 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como ¿qué? A carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros, ¿qué, hermanos? Celos, contiendas y disensiones. Y hace una pregunta, ¿no sois carnales y andáis como los hombres? Fíjense lo que dice San Pablo, hermanos, Dice, no es posible que a ustedes todavía les tenga yo que dar lecheita, como si fueran un bebé al que hay que estarlo alimentando con leche. Ustedes ya debieron de haber trascendido. Ustedes ya deben de comer alimento, ¿qué? Sólido, pero no se los he podido dar porque todavía permanecen en su carnalidad. Y hace una pregunta, ¿acaso no son carnales cuando tienen celos, cuando contienden, cuando hacen disensiones, hermanos? ¿Acaso no todavía tenemos esa carnalidad a flor de piel, hermanos? Y tratamos de instruir a nuestros hijos de la mejor manera, ¿verdad que sí? Pero por eso yo les decía,
No hay nada más peligroso como un buen consejo acompañado de un mal ejemplo. Yo pudiera hablarle muy hermoso a mi hijo y bien bonito, ¿verdad? Y hasta decirle que lo amo, que lo quiero, pero si le estoy dando un mal ejemplo, ¿qué pasa, hermanos? ¿Quiénes son nuestros primeros jueces? Son los hijos, hermanos. Son los hijos los que dicen, oye, pero tú como me dices que me porte bien, ¿y tú cómo te portas? ¿Verdad? ¿Y qué tenemos que hacer los padres, hermanos? Nuestro Dios nos da el consejo, dice, ¿sabes qué? Debes instruir a tu hijo desde pequeño, desde pequeñito. ¿Y cómo lo vamos a instruir? ¿Con puras palabras, hermanos? No, con hechos, hermanos. Y muchas veces es ahí donde, como padres, muchas veces salimos reprobados. Porque ¿qué es lo que le enseñamos a nuestros hijos? Dice, mira, si te hacen algo, hazle lo mismo. Y no te dejes, ¿verdad? Defiéndete y yo te apoyo. Mal. Mal. Dice que el hombre espiritual todo lo discierne y lo piensa espiritualmente, hermanos. ¿Y cuál es el hombre espiritual supuestamente, hermanos? ¿Cuál es el hombre espiritual, hermanos? El que tiene que tener todo lo que nuestro Señor Jesucristo tuvo: amor, benignidad, y solamente así nosotros vamos a poder instruir a nuestros hijos como lo hizo nuestro Dios con el divino Maestro, ¿verdad? Pero si estamos en la carne, ¿podríamos instruirlos para hacer el bien, hermanos? No. Entonces cuando ya son mayores, ¿qué pasa? Nuestros hijos siempre andan en problemas, andan en contiendas, siguen viniendo a la iglesia, pero a hacer problemas, cosa que no, nuestro Dios no aprueba, hermanos, no aprueba. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo ya estaba desesperado, hermanos, y no me quedó otra que tomar la medicina. ¿Qué tenemos que hacer nosotros si estamos enfermos de todos esos sentimientos, hermanos? Tomar la medicina, que es la palabra de Dios, que vaya penetrando en nuestro interior, hermanos, y que vaya nosotros haciendo un cambio, que vayamos cambiando poco a poco, pero que lo hagamos. Unas palabras que dijo mi hermano Enrique hace rato, dice, hacer lo más que podamos, lo más que esté a nuestro alcance para agradarle a Dios, hermanos. Amar al prójimo nos cuesta trabajo, hermanos, o nos debería de costar trabajo. No, hermanos, pero sí nos cuesta, ¿verdad? Especialmente cuando vemos al hermano que dijo, lo miro y decía un hermano, dice, hermano, yo cuando saludo a un hermano, hasta, ¿cómo decía, hermano Heriberto? Que sentía como un coraje, ¿no? Dice, quería hasta brincarle cuando lo miraba, dice, así, hermano, quería, pues ahora sí que brincarle, pues ya, ¿no? ¿Por qué, hermanos? Y muchas veces dice ahí la palabra, no te juntes con el iracundo, con el enojón, se puede decir, con el contencioso, porque así te vas a enseñar. Muchas veces, hermanos, siendo yo el primero, cuando algo no me sale bien, quiero desquitarme con el primero que se me atraviesa. ¿Ah? Y ya nada más estoy buscando la oportunidad para dañarlo. No debe de existir eso entre nosotros, hermanos. Créanme, sino que tenemos que hacer uso. Hace rato mi hermana Liliana dijo un texto cuando le preguntaron, ¿no me lo podrá repetir otra vez, hermana?
¿verdad, hermanos? Dice que la blanda respuesta que hace, hermanos, calma la ira. Si yo como espiritual, hermanos, siento un sentimiento adverso a alguien, ¿qué tengo que hacer, hermanos? Calmarme, hermanos, relajarme espiritualmente, para que así yo pueda hacer lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Dice, perdónalos porque no sabe lo que hace. Si me está ofende y ofende, ¿qué tengo que hacer yo, hermanos? ¿Pagarle con la misma moneda? No. Pedir por él y perdonar. Pero perdonar, ¿qué es, hermanos? ¿Sí sabemos lo que es perdonar? ¿Qué es perdonar, hermanos? Si sabes qué, mira, te perdono, pero de lejitos, ¿sabes? De lejitos, si es posible, mejor ni te acerques, y voy a tratar de no saludarlo, voy a tratar de no sentarme al lado, no voy a tratar de no convivir con él, pero ya lo perdoné, pero así, de lejos. No, ya aquí, no, hermanos. Cuando uno perdona, ¿qué tiene uno que hacer? Olvidar. Nuestro Dios, cuando muere nuestro Señor Jesucristo y dice que nuestros pecados son echados al fondo de la mar y no me acordaré más de ellos. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice la palabra de nuestro Creador, ahí como les decía yo hace un momento, Corintios, ya no vamos a ir ahí, pero que la iglesia de Dios no debe de ser, ¿qué? Contenciosa, sino unidos en un solo espíritu y en un solo amor, para poder hacer la voluntad del Eterno. Sino que les vamos a enseñar a nuestros hijos, hermanos. ¿Qué cuenta le vamos a entregar a nuestro Dios? Y Él es el que nos está dando esa sugerencia. Dice, mira, instruye al niño en su carrera, instrúyelo, porque cuando sea mayor, él va a emanar o va a mostrar esa enseñanza que recibió, ¿verdad? Y nos sentimos orgullosos cuando nuestros hijos son obedientes. Estamos contentos, ¿verdad, hermanos? Cuando son amorosos con nosotros. Pero eso lleva un proceso, ¿no? Pero si los maltratamos y los malaconsejamos, ¿qué pasa, hermanos? Son bien contestones los muchachitos. Y se ponen al tú por tú con uno cuando no los instruimos correctamente. Y les decimos, no me contestes. Ay, tú eres igual. Tú lo haces. ¿Y qué podemos decirle a un hijo si nos está diciendo la verdad? A ver, díganme. Tendríamos que sentirnos avergonzados, ¿verdad? ¿O no? Sí, a mí sí me daría vergüenza, la verdad, hermano. Y yo sí le he dicho a mi hijo, y a mi hijo Adán, a mi hijo Samuel, a mi hija Dina, a mi hija Yoli, cuando yo cometa un error, díganmelo. Y no me voy a enojar, al contrario. Como viene de un hijo, sé que lo está haciendo porque me ama. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues corregir mis pasos, ¿no? Corregirme para yo poder corregir después a mi hijo y mostrarle que no es tarde para cambiar, hermanos. Entonces, nuestro Dios siempre quiere la unidad en su iglesia, hermanos. Por eso Él puso todos los instrumentos y todos los medios para que a nosotros no nos cueste nada de trabajo. Pero tenemos que desechar ese hombre carnal que supuestamente en el bautizo tuvo que haber muerto, ¿o no? Pero nada más como que murió un ratito y resucitó, como decía el hermano Marquitos, como que ese vuelve como a resucitar otra vez, lo matamos y vuelve otra vez no ha muerto bien, ¿verdad, hermanos? Entonces, siendo yo el primero, hermanos, vamos a pedirle a nuestro Dios que nos cambie y que nos ayude. Nuestra vida no está comprada, como yo ya siempre les digo, hermanos. Estamos tal vez estábamos dialogando y decimos que ya en unos 10 años
todos los que estamos ya grandes, yo creo que vamos a andar hasta con bastón, hermanos. Aquí va a haber una bola de viejitos, pero tremendamente, hermanos. Por todos lados va a haber viejitos así, de veras. Dice, ¿qué pasó? Dice, bueno, él se salva porque está un poquito más joven, ¿verdad? Pero ya nosotros los que vamos ya más avanzados, hermanos, vamos a andar, yo creo hasta ayudándonos a bajar las escaleras unos con otros, hermanos, ¿verdad? ¿Tenemos tiempo, hermanos? Es bien cortito el tiempo, hermanos. Y yo veo pocos jóvenes, pocos niños, hermanos. Algo está pasando aquí. Bien poquitos jóvenes. ¿Qué podemos? Y luego si los instruimos mal, más tristeza, hermanos. Entonces, pues vamos a echarle ganas, hermanos. Vamos a, siquiera que en el último tramo de nuestra vida, hermanos, pues ir dejando buenos recuerdos en todos los hermanos, ir dejando buenas obras, porque así es como también le vamos a agradar a nuestro Creador. Yo le voy a dar su lugar a mi hermano Pedro Valle, hermanos, superintendente. De mi parte es todo. Paz a vosotros.